Alejandro Entrambas-Aguas, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Pues ya ves cómo está el panorama y la actualidad hasta arriba de trabajo. No hemos sido muy discretos para ocultar de lo que vamos a hablar. Esta Sagrada Familia, que por cierto, aunque aquí pone cuarta edición, va por la quinta ya, me han dicho, me han chivado. Va por la quinta, efectivamente. La verdad es que la acogida por parte de la gente está siendo espectacular. Y la verdad es que yo me alegro mucho, ¿no? Porque en este libro se pone en valor el periodismo de investigación, que en la década de los 90 todo el mundo hablaba como la edad de oro del periodismo de investigación español, y yo creo que ahora, en este momento, estamos viendo cómo estamos viviendo esa segunda edad de oro. Bueno, para los que no han leído La Sagrada Familia todavía, es un libro que está dividido en varios bloques. El hermano del presidente del gobierno, su mujer Begoña Gómez, otros familiares de Pedro Sánchez, la familia del Partido Socialista. Bueno, empezamos por el principio, si te parece. Todo lo relativo al enchufe del hermano de Pedro Sánchez, esta exclusiva que diste en el debate, que publicamos hace unos meses. Bueno, ¿cómo llega a empezar esa investigación? Bueno, pues lo primero que tengo que decirte es que me gusta sacar pecho de este caso especialmente, del hermano del presidente del gobierno, por la sencilla razón de que lo destapamos en el debate y el caso nació concretamente en la redacción del periódico, ¿no? Una tarde que, bueno, pues en fin, hablando con mis jefes, con Luis Ventoso y con Adolfo Garrido, les propuse tirar del hilo. Y lo primero que me dijeron es, que Pedro Sánchez tiene un hermano y que encima es músico, es decir, se desconocía por completo la existencia de este familiar del jefe del Ejecutivo y, por supuesto, ni mucho menos que trabajaba en Badajoz, que se le había fabricado a medida un puesto en la Diputación de Badajoz y luego todo lo que vino después, ¿no? Y lo que comenzó como un simple rumor, porque así fue como comenzó todo este asunto, a mí la pista que me llega es que el hermano de Sánchez no va a trabajar. Comenzamos a tirar del hilo, ese rumor se confirmó, efectivamente estábamos ante un caso de absentismo laboral que era un indicio de todo lo que vino después, ¿no? Hicimos varios viajes a Badajoz y no solo descubrimos toda la intrahistoria, todo lo que había detrás de toda esa plaza en la Diputación de Badajoz, que fue algo que se amañó desde el comienzo, es decir, estamos ante algo gravísimo porque hubo una serie de funcionarios, casualmente todos ellos afiliados al Partido Socialista, que se reunieron 11 días después de que Sánchez llegara a la Secretaría General del Partido Socialista en el año 2017 y se fabricó como si fuera un traje a medida, pues una plaza a medida para David Sánchez, ¿no? Y el mismo día que salió a concurso, que se licitó, por decirlo de alguna manera, que se publicaron las bases de esa plaza para que cualquier persona pudiera presentarse, pues ya estaba teledirigida para el hermano de Sánchez, tal y como nosotros publicamos y luego tal y como después la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acreditó, fruto de intervenir los correos electrónicos de todos estos trabajadores de la Diputación de Badajoz. Ese mismo día que se publicaron las bases de la convocatoria, uno de los asuntos de uno de los correos electrónicos que estas personas intercambiaron fue: esta plaza es para el hermanísimo. Es decir, yo creo que no hace falta dar muchos más detalles, ¿no? Y todo este trabajo que nosotros hicimos, lo publicamos y fue lo que luego posteriormente se convirtió en la denuncia que dio lugar al procedimiento judicial por el que hoy el hermano del presidente del gobierno ha acabado procesado por corrupción, está en el banquillo de los acusados y previsiblemente acabará condenado. Luego llega esa declaración en el juzgado que nos sorprende a todos, en la que, bueno, se le olvida dónde está su oficina. No sé a qué se debe ese despiste, ¿no? O también, bueno, se ha hablado de esa campaña de desprestigio y de acoso hacia la jueza. Bueno, la verdad es que efectivamente todos nos quedamos impactados al ver por primera vez al hermano de Sánchez declarar ante la magistrada Beatriz Viedma que no sabía ni a qué se dedicaba la Oficina de Artes Escénicas, que era en teoría la institución que él dirigía, y luego otro de los momentos más surrealistas de esa declaración fue cuando la magistrada le preguntó dónde estaba su despacho, ¿no? Yo aquí hay dos asuntos que me gustaría poner encima de la mesa, ¿no? ¿Por qué esa actitud? Yo creo que esa es la primera pregunta. Bueno, pues por la sensación de impunidad, que es uno de los hilos narrativos del libro, ¿no? Es decir, yo creo que ni el presidente del gobierno, ni su hermano, ni su mujer, nunca jamás pensaron, no ya que un juez iba a investigar sus actividades, ¿no?,
sino que ni siquiera un periodista de investigación se iba a poner a escarbar, a hurgar sobre todo lo que estaban llevando a cabo, ¿no? Y luego había también algo muy importante, ¿no?, con respecto a que no supo ubicar ni dónde estaba su despacho. Yo en el libro aprovecho para contar la intrahistoria de toda esta investigación y del resto de temas que narro, porque yo soy un periodista de investigación que, por suerte o por desgracia, no estoy de manera permanente en la redacción, es decir, por supuesto que estoy en la redacción, pero me gusta viajar al lugar de los hechos, reunirme con las fuentes, y eso te permite, de alguna manera, llevar las investigaciones a un nivel muy superior, ¿no? Y eso fue precisamente lo que a nosotros nos permitió descubrir que cuando la juez Viedma abre diligencias, se pone a investigar a David Sánchez, a nosotros nos llega un chivatazo, y el chivatazo consistía en que, bueno, como ya habíamos publicado las fotografías que acreditaban que no iba a trabajar, la Diputación lo que hace es montar a toda prisa un segundo despacho. ¿Para qué? Para que David Sánchez pudiera justificarse ante su señoría y decir, bueno, no se me ve en ese lugar porque tengo este otro. Recibimos el día, la hora y la ubicación donde se iba a montar ese segundo lugar de trabajo, lo pudimos captar, lo grabamos y claro, pudimos publicar las imágenes de cómo le llevaban con una carretilla a los funcionarios de la Diputación, un escritorio, hasta una planta, ¿no?, un perchero, en fin, una imagen surrealista. Y yo supongo que esa duda que manifestó ante la juez en sede judicial se debió a eso, se debió a decir, ¿qué despacho digo? El primero que me pusieron, el que obligué a reformar y luego pues, tuve que dejar de usar porque me decían que se estaba ocupando un espacio que no se estaba usando, el segundo que me pusieron, el que me montaron a toda prisa, y de ahí las dudas. Y con respecto a lo que me comentas de la magistrada Beatriz Viedma, efectivamente, hemos tenido que ver durante los últimos meses una campaña orquestada desde el Gobierno atroz contra los magistrados que están investigando los casos de corrupción que cercan al entorno tanto familiar y político del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, ¿no? Lo hemos visto con el magistrado Juan Carlos Peinado, al que difundieron el bulo de que tenía varios DNIs, lo hemos visto ante la magistrada Beatriz Viedma, que es quien ha instruido el caso del hermano de Sánchez, que la Audiencia Provincial de Badajoz se pronunció en varias ocasiones y calificó como exquisita esa instrucción, y vimos en este caso como Leire Díez, la conocida como la fontanera del PSOE, diseñó y ejecutó una operación para atacar a la magistrada, se la investigó de arriba abajo, a ella, a su familia, en busca de cualquier irregularidad, cualquier resquicio, porque el objetivo para atacar a todos estos magistrados era, por un lado, meterles miedo, es decir, decirles las consecuencias de investigar al entorno del presidente del Gobierno es que os vamos a señalar, os vamos a investigar, os vamos a perseguir y si no os encontramos nada, os vamos a organizar una campaña de desprestigio, que es lo que ha ocurrido, pero al final el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar. Esas campañas de desprestigio también las han hecho contra los investigadores, contra, por ejemplo, el teniente coronel Antonio Balas, al que la fontanera dijo que quería haber muerto, simple y llanamente por estar haciendo su trabajo, y también contra nosotros, contra los periodistas de investigación que estamos investigando estos asuntos. Lejos de arrugarnos, hemos seguido ejerciendo nuestro trabajo con más fuerza y al final el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar. Fruto de ese trabajo, entre otras cosas, la Sagrada Familia, a quien vemos también en esta cubierta, es a la mujer del presidente del Gobierno, a Begoña Gómez. Tú cuentas aquí, también vamos a hacer un pequeño spoiler, ¿no?, que usaba el Palacio de la Moncloa para hacer negocios. El Palacio de la Moncloa era el kilómetro cero de muchas de las tramas de corrupción que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Y Begoña Gómez efectivamente usó el complejo presidencial, también lo hizo el hermano de Sánchez, que estuvo viviendo en su interior durante varios meses mientras simulaba que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos. Y además es que vivía junto a su mujer, la japonesa Kaori Matsumoto, a la que el Ministerio de Exteriores intentó también fabricar una plaza a la que tuvo que renunciar cuando publicamos todos los planes que tenían, y usaron todo tipo de medios públicos, una ambulancia medicalizada para las revisiones ginecológicas, porque ella estaba embarazada en aquel momento. En fin, también el hermano de Sánchez aparcaba su autocaravana que repostaba en una gasolinera que está para los coches públicos, para los coches oficiales. Bueno, pues él repostaba la autocaravana en esa gasolinera, también la enchufaba al tendido eléctrico, en fin, una serie de despropósitos tremendos. Y Begoña Gómez no es la excepción. Yo cuento uno de los episodios más
más escandalosos de toda la carrera de Begoña Gómez, aparte de cómo citó al rector de la Universidad Complutense de Madrid dentro de Moncloa para que le hicieran a medida una cátedra extraordinaria, una señora que da clase a alumnos que le triplican la titulación de estudios que ella tiene, ¿no? Algo completamente surrealista. Y el Palacio de la Moncloa, yo describo al milímetro un episodio que es dantesco, que es cómo usaron el complejo presidencial para potenciar los negocios de la mujer de Sánchez, ¿no? de Begoña Gómez, que está siendo investigada por 5 delitos. ¿Y en qué consistía, cuál era el modus operandi de todo esto? Bueno, esta persona, Begoña Gómez, tenía varias asistentes y una de ellas se dedicó a llamar a varias empresas del IBEX 35. Lo primero que se decía es, hola, le llamo del Palacio de la Moncloa, y lo que se proponía era, bueno, me gustaría que recibiera a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, quiere poner encima de la mesa un poco el trabajo que ella desarrolla, ¿no? Estos empresarios del IBEX 35, al menos 2, la recibieron, escucharon sus propuestas, sus negocios y propuestas académicas, les pedía dinero, siempre cifras por debajo de 100.000 euros, que era la cifra que de alguna manera encendía las alarmas dentro de los controles de compliance de estas grandes empresas. En concreto, estos 2 empresarios pagaron cada uno de ellos 60.000 euros, y lo relevante es lo que ocurría después, que es que había una segunda llamada donde esta persona volvía a llamar a los empresarios y en nombre de Pedro Sánchez agradecía literalmente la sensibilidad que habían tenido con su mujer. Es decir, que les daba las gracias en nombre del presidente del gobierno por haber financiado los proyectos, en este caso de su cónyuge. Vamos a hablar de más cosas que cuentas en el libro, porque también tejes, por así decirlo, un mapa de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. ¿Está acreditado que se grabara en su interior? Totalmente acreditado. Y además es que hay documentos oficiales que de alguna manera lo justifican, ¿no? Yo desvelo, por poner un ejemplo, varios expedientes de la Agencia Española de Protección de Datos que tienen su origen en un control rutinario de la Policía Municipal de Madrid, que acceden a 2 de estas saunas y detectan que hay cámaras ocultas escondidas y que se está grabando a clientes sin su consentimiento. Esto acaba en la Agencia Española de Protección de Datos. En aquel momento, estamos hablando del año 2009 y 2010, Pedro Sánchez era concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, y ese organismo, Protección de Datos, estaba en manos de un dirigente del PSOE llamado Artemi Rayo. El presidente era Zapatero. Lo que hace Protección de Datos es reconocer que esas cámaras efectivamente existían, pero misteriosamente, sin hacer ninguna comprobación y sin sancionar a estos locales y sin obligar a quitar las cámaras, lo que hacen es dar carpetazo al asunto, archivan los expedientes, ¿no? Y bueno, años después, cuando Sánchez se convierte en secretario general del Partido Socialista y ya tiene la capacidad de diseñar las listas electorales, rescata a Artemi Rayo, el dirigente socialista que había tapado todo lo de su suegro, y lo coloca primero en el Congreso, luego en el Senado, y a día de hoy este señor está en el Congreso, ¿no? Yo, con respecto a las saunas, además, lo que hago es tejer el mapa completo de todos estos locales, que hay que dejar claro que eran prostíbulos, que no eran saunas, que eran prostíbulos que operaban camuflados como saunas, como salas de masajes, como centros de fiestas, como bares de copas, pero eran prostíbulos, ¿no? En el interior de todos estos locales, pues en fin, han ocurrido una serie de cosas muy graves. Estamos hablando de delitos de obligar a mujeres a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, estamos hablando de trata de seres humanos, de secuestros. Todo esto está acreditado en informes policiales, en sentencias judiciales, cuyo contenido está íntegro en el libro. Estamos hablando también de la aparición de un cadáver. Estamos hablando también de tráfico de drogas, en fin, de cuestiones, pues, por supuesto, nada éticas y delictivas, que es lo más grave, ¿no? El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de alguna manera abrió el melón de poner a Sánchez enfrente de todo esto, ¿no? Cuando le dijo, pero ¿de qué prostíbulos ha vivido usted, ¿no? Eso está completamente acreditado. Sánchez se ha beneficiado de manera indirecta de todos estos negocios tan oscuros, porque todo su patrimonio inmobiliario, donde empezó a vivir con Begoña Gómez cuando comenzaron su noviazgo, la vivienda donde estuvieron residiendo hasta que él se convirtió en presidente del gobierno, todo eso fue pagado por parte de Sabiniano Gómez, el suegro del presidente, cuya única fuente de ingresos han sido todos estos negocios. Y dentro de esta Sagrada Familia,
¿De qué otros miembros hablas en el libro? Bueno, no quiero dar demasiadas pistas, pero por citar dos, por poner dos ejemplos, están los padres de Pedro Sánchez, que cuentan con una fábrica de plásticos llamada Playball, Sociedad Limitada, que recibió durante la pandemia más de 1 millón de euros públicos en ayudas. Y, por poner otro ejemplo, el hermano de Begoña Gómez, ¿no?, que es productor audiovisual, que encadenó varios contratos en varias empresas sin importancia y que justo después de que Sánchez se convirtiera en presidente del gobierno lo contrata una compañía. Esa compañía comienza a recibir deducciones fiscales por valor de más de 20 millones de euros y es una compañía que, en fin, es autora de varias series de mucho éxito. Una de esas series se grababa en los exteriores de un ministerio, el ministerio les cobraba un alquiler y justo después de contratar al hermano de Begoña Gómez, al cuñado de Sánchez, pues ese alquiler pasó de tener un coste a ser totalmente gratis. Hay otra familia, que es la familia socialista. Me río porque... La familia del PSOE, del ¿no? PSOE, sí, la familia del PSOE. ¿Qué me puedes decir de ella? Últimamente en el debate, bueno, has sacado la información de esa reunión de José Luis Rodríguez Zapatero, del expresidente del gobierno. Lo que está claro es que todo tiene relación de alguna forma con Pedro Sánchez. Sí, Zapatero yo creo que es un ilustre nombre de toda esa familia del Partido Socialista. Al final hay algunas personas más conocidas como Zapatero o, por ejemplo, el exministro José Luis Ábalos o Santos Cerdán y otros menos conocidos, ¿no? Pero todos tienen algo en común, que es que su cercanía con el sanchismo la han sabido rentabilizar muy bien, ¿no? Ellos mismos colocados en buenos puestos, si no ellos mismos sus familiares, o si no sus familiares y ellos mismos, las dos cosas al mismo tiempo, negocios muy lucrativos, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no?, como toda esa cercanía la han sabido rentabilizar desde el primer momento, ¿no? Y pongo encima de la mesa varios casos, ¿no? Por ejemplo, el marido de Isabel Rodríguez, que fue portavoz del gobierno y es la actual ministra de Vivienda, pasó de ser panadero a ser fichado por una energética como directivo, justo cuando su esposa es fichada por parte de Pedro Sánchez y se convierte en miembro del gobierno, y mientras esa compañía estaba esperando una ayuda de 1.625 millones de euros de fondos europeos que tenía que aprobar el Consejo de Ministros, ¿no? Cuento también como, por ejemplo, Francina Armengol, que lo de Francina Armengol es surrealista, ¿no? Porque yo siempre hablo del pecado original de Francina Armengol. Hay que tener en cuenta que esta señora se convirtió en presidenta del Congreso de los Diputados, es decir, en la tercera autoridad del Estado, justo después de que los partidos independentistas dijeran: yo apoyo ese nombramiento a cambio de que, entre otras cuestiones, en el Congreso se abra una comisión de investigación para investigar los atentados de las Ramblas de Barcelona del año 2017, que los partidos independentistas, pues en fin, manejan la teoría de la conspiración totalmente infundada de que el Centro Nacional de Inteligencia, que es uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, participó en un contubernio que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y eso, que a mí me parece una degradación institucional brutal, pues el gobierno pasó por el aro, ¿no? Y esa fue la condición sobre la que Armengol se convirtió en presidenta del Congreso. Y te decía que tiene una pareja, o en aquel momento al menos la tenía, que es jardinero, que de repente tiene unos viveros y comenzó a recibir también ayudas públicas, ¿no? O cuando ella se convirtió en presidenta de las Islas Baleares, lo primero que hizo fue desbloquear proyectos urbanísticos que llevaban décadas congelados, y esos constructores, ¿a quién adjudicaron la jardinería? A su pareja, ¿no? Pero es que podemos hablar de muchos más. Por ejemplo, José Antonio Marco San Juan, el número 3 de la ministra María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Bueno, pues este señor tuvo que dimitir, por cierto, a raíz de los reportajes de investigación del debate. Se dedicaba a pactar el cobro de comisiones ilegales a cambio de archivar pleitos fiscales a empresarios. Nosotros contamos el caso, al menos de uno de ellos, que le daba sobres con billetes de dinero negro enfrente de su despacho oficial, en una cafetería. Es decir, es que es una cosa, es una galaxia muy complicada de entender. No me cuentes más porque está todo aquí. Te tengo que hacer una pregunta. ¿Va a haber segunda parte? Segunda, tercera, cuarta, quinta, al final
los casos de corrupción que estamos viendo, lo que ocurre es que uno tapa la anterior, entonces yo ya no descarto nada, pero tendrá que haber más partes, ¿no? Y sí que me gustaría, Diego, contarte que yo creo que esto es algo importante, ¿no? Yo el libro se lo dedico a mis fuentes. ¿Por qué? Porque las fuentes para el periodista de investigación lo son todo. Yo no hubiera podido sacar adelante no ya ese libro, sino mi trabajo diario, que habitualmente las personas pueden pensar que son grandes empresarios, importantes políticos, altos cargos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Hay veces que lo son, efectivamente, pero en la mayoría de las ocasiones son personas normales y corrientes. La exmujer de un político que veía cómo su marido ingresaba más dinero de la cuenta, el vecino que ve cómo el político cada día aparece con un coche distinto o cómo teje un patrimonio inmobiliario fuera de sus posibilidades, el camarero, la limpiadora, el chofer, el conductor, es decir, personas, como digo, normales y corrientes que por circunstancias de la vida tienen acceso a determinada información y esos datos que pueden parecer anecdóticos puestos en manos de un periodista de investigación nos permite tirar del hilo y destapar tramas de corrupción impresionantes. Por lo tanto, yo animo a todas esas personas que confíen en nosotros porque nosotros tenemos la obligación de guardar el anonimato y la confidencialidad de esas personas porque gracias a ellos se destapan cosas como estas. Pues muchas gracias, Alejandro, y mucha suerte tienen aquellos que no lo han leído y que van a tener vacaciones en Navidad para poder disfrutar de la Sagrada Familia. Así que nada, te seguimos leyendo en los próximos y en el debate. Muchas gracias, Diego. Gracias.